Buenas noches, que Dios les bendiga. Una vez más estamos listos para poder aprender de la palabra del Señor y analizar lo que el Señor quiere para nosotros y cómo estamos caminando nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en medio de tantas circunstancias, Señor, tú siempre demuestras tu amor, tú siempre demuestras, Señor, tu fidelidad, misericordia. Padre amado, siempre estás ahí, levantándonos, ayudándonos. Bendito Dios, reconocemos que alejados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Reconocemos, Señor, que pecamos siempre, una y otra vez en tu contra, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes a ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos limpie, Padre bendito, que tu sangre preciosa sea limpiando, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Padre bendito, y que tu Espíritu Santo nos ayude, bendito Dios, a poner por obra todo lo que aprendemos cada día, Señor. Padre, en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, lo que vamos a aprender, Señor, lo meditemos y lo podamos poner por obra. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es pensar y hablar como Cristo. Bastante, yo diría bastante confrontativo quizá. Como siempre digo, el Señor habla a las personas que van a dar el mensaje primero. Es a los primeros que les habla, gracias Rosita, que nos exhorta, que nos hace analizar cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando. Entonces, la pregunta que me hice cuando estaba haciendo, leyendo lo que tenía que darles a ustedes es: yo pienso y hablo como Cristo. Preguntas bastante confrontativas. Pensar y hablar como Cristo. Pensar con la mente de Cristo, estando en esta naturaleza, viviendo en este mundo, teniendo un enemigo que es Satanás, teniendo otro enemigo que es la carne, ¿verdad? Y obviamente pues el otro enemigo es el mundo. Entonces, si el Señor nos dice que nosotros podemos pensar como Él piensa, es porque en realidad podemos hacerlo. El asunto aquí es que nosotros tenemos que meternos de cabeza con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo vaya redarguyendo cada día nuestros pensamientos, nuestro corazón, para poder hablar como el Señor nos dice que hablemos. Vamos a ver el primer principio. Pruebe sus pensamientos para ver si son de Dios. Y eso es algo que nosotros deberíamos hacer en todo momento. Usted sí se ha puesto o sí se ha dado cuenta que usted está haciendo algo y ni siquiera ha estado pensando en X cosa y de pronto ¡pum!, se metió a sus pensamientos una serie de cosas y empieza a elucubrar, y se fue de largo con esos pensamientos. ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Me ha pasado y tengo que someter mis pensamientos a Dios, definitivamente. Porque me doy cuenta que son dardos que el enemigo nos lanza para que nosotros empecemos a divagar, por utilizar un término. Mire lo que dice aquí. Tenemos que probar nuestros pensamientos para ver si son de Dios. No debemos permitir que los pensamientos no sean sometidos. Nosotros tenemos que someter los pensamientos al señorío de Dios.
No debemos, dice, permitir que los pensamientos no sean sometidos y que corran libremente en nuestra mente. Por medio del Espíritu Santo se los puede someter. Se los puede someter. Y ahí es cuando tenemos que rechazar cualquier pensamiento que no honre a Dios. Por ejemplo, las esposas. El esposo llegó tarde, o yo qué sé, voy a poner ejemplos así, que son ejemplos de vida, ejemplos diarios, ¿verdad? Y el pobre hombre se le ponchó la llanta, se quedó tubo bajo y se puso a cambiarla y llegó tarde y no llegó a la hora que tenía que llegar. El enemigo le puede mandar un dardo y le dice, así, tu esposo está bien contento, como otro por ahí, riéndose y disfrutando mientras tú estás aquí haciendo esto. Entonces el pobre hombre llega a la casa cansado porque tuvo que cambiar la llanta, porque pasó muchas peripecias para poder llegar a casa y la esposa lo recibe pero con tremenda cara y enojada y le dice, ¿qué te pasa? Que ni sé cuánto. ¿Por qué? Porque se vino un pensamiento, porque ni siquiera le consta que su esposo viene haciendo viene coqueteando o haciendo algo que no es debido. Sí ha sucedido, ¿verdad? Y entonces el hombre le dice, pero yo estuve con el carro, se me dañó y se fue de largo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos violando el primer principio que Dios nos aconseja, y que es que debemos de probar los pensamientos si son de Dios. Los pensamientos no domados, porque así los vamos a llamar esta noche, los pensamientos no domados pueden llevarlo a donde usted no quiere ir y lanzarlo al piso espiritualmente. Le voy a volver a repetir, los pensamientos no domados lo puede llevar a usted a donde usted no quiere ir y lo va a lanzar al piso espiritualmente y lo va a dejar ahí tirado. Y va a hacer lo posible por seguirle dando mientras usted está ahí caído. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos finalmente determinan cada una de nuestras acciones. ¿Verdad? Si yo me imagino que mi esposo viene coqueteando o viene dejando a alguien por ahí por estar hecho el coqueto, yo lo espero en la carne con una piedra en cada mano y le digo, vela verde. Pero si yo someto mis pensamientos a Dios y le pido a Dios que me ayude a entender qué está pasando y le pregunto por qué llega tarde, las cosas son diferentes. Por eso es que dice que nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones. ¿Se ríen? Sí, nuestros pensamientos van a determinar definitivamente nuestras acciones. Ese es el primer principio. Usted tiene que probar en todo momento si sus pensamientos son de Dios. En todo momento. El segundo principio. Sujétese a la verdad y a la perspectiva de Dios. Pero le voy a dar versículos sustentando lo que les acabo de decir antes de ir al principio número 2. Vamos a ir a Filipenses 4:8. Escucha lo que dice el Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No dice, piensa mal. Y por ahí hay un dicho que dicen, piensa mal y vencerás, o piensa mal y querés. No, bueno, no sé, yo ya estoy como chavo, pero por ahí así hay un dicho, ¿verdad? Piensa mal y acertarás, algo así. Pero el Señor no dice eso en su palabra. Todo lo contrario, dice el Señor. El Señor dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo justo. Y sucede que hay ocasiones en que esta persona nos falló una vez, por ejemplo.
y ya se quedó marcado. Así somos nosotros. Nos falló una vez y esa persona entendió, se dio cuenta que se equivocó, no lo está haciendo, pero en nuestro corazón no sucede eso. En nuestro corazón estamos dispuestos y listos para lanzarle el zarpazo cuando se equivocó. Cuando llegó tarde, por ejemplo. ¿Quién sabe con quién has de haber venido? Que ni sé qué y que ni sé cuánto y que por aquí y que por allá. Entonces, no estamos haciendo lo que el Señor dice, que tenemos que probar nuestros pensamientos para ver si son de Dios. Otro versículo, 2 Corintios 10:5. Gracias, mi hija, igualmente. 2 Corintios 10:5 dice, derribando, escúcheme, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la palabra de Dios aquí empieza diciendo derribando, no dice armando, ¿verdad? No dice arma esos argumentos y reviéntalo cuando llegue, no. Dice derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos así, al primero que ofendemos es a Dios. Al primero que ofendemos es, definitivamente, al primero que entristecemos es al Espíritu Santo, al primero. Él es el que se entristece, el que se hace a un ladito, el que se contrista. Por eso el Señor nos está aconsejando hoy, ¿quieres tener pensamientos y hablar como Cristo? Vamos a ir con el primer consejo, con el primer principio. Tienes que probar tus pensamientos para ver si esos son de Dios. El ser humano tiene la naturaleza de ser malicioso. ¿Por qué cree que el Señor nos está diciendo que tenemos que derribar argumentos? Si nosotros no fuéramos así, no tuviéramos que derribar argumentos. Si nosotros no fuéramos así, el Señor no nos daría este consejo. Y mire que hay otra parte muy importante, otra palabra que me llamó mucho la atención. En 2 Corintios 10:5, en el mismo versículo, empieza diciendo derribando y después dice y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y nosotros no. Cuando no oramos o cuando no estamos leyendo la palabra, se nos hace difícil derribar argumentos y someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, llevarlos cautivos. Y dejamos que nuestra mente divague. Y nos hace daño, ¿a quién? A nosotros. No le hace daño a la otra persona. En el caso de los esposos, obviamente a los esposos les hace daño. Y ahí es cuando empiezan los roces. Porque lo primero que le puede decir, definitivamente está loca. Porque por ahí he escuchado algunos términos así. O algunas formas de cómo expresarse. ¿Pero por qué? Es porque no estamos llevando cautivo nuestros pensamientos. Tenemos que detenernos, a ver, ¿qué estoy pensando? Señor, ayúdame. Ayúdame. Y mire, y en esto estamos todos inmersos. Todos. Usted puede tener un día de ser cristiano, puede tener 10 años de ser cristiano, puede tener 30 años de ser cristiano, pero sin embargo, tenemos que estar en todo momento derribando argumentos y altivez. Todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo estará siempre dispuesto para lanzarnos un dardo cuando él ve que estamos completamente débiles, espiritualmente hablando. Así que ya está escuchando lo que el Señor le dice, ¿verdad? Le está diciendo, el primer consejo le dice, tienes que pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro. Saque esa malicia de tu corazón porque eso te hace daño y daña a los que están a tu alrededor. Pero la primera persona que daña es a usted.
El segundo principio, como les dije hace un ratito, es sujétese a la verdad y a la perspectiva de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Hay 3 puntitos. Punto número 1. Para pensar con la mente de Cristo, necesitamos mirar la vida a través de la palabra de Dios. Por ahí alguien decía un día, es que no todo es espiritual, hermana. Pues sí, todo es espiritual. Todo, absolutamente todo. No hay nada, absolutamente nada que no esté conectado con lo espiritual. Entonces, para pensar con la mente de Cristo, necesitamos mirar la vida a través de la palabra de Dios. No debemos de confiar siempre en nuestros sentidos, sentimientos o intuiciones, porque son engañosos. El otro día hablaba con una amiga y me decía, amiga, definitivamente el corazón es engañoso. Sí, y la palabra lo dice, es engañoso. Podemos decir, ay, yo ya perdoné a Pepito Piguave. Pero cuando ve a Pepito Piguave, usted siente que se le está levantando un calor por dentro y usted dice, y es que no lo puedo ver. ¿Sí se da cuenta? El corazón es engañoso. Segundo principio o segundo punto, debemos creer y seguir la palabra de Dios, porque ella nos revela la verdad de Dios, de nosotros y de nuestras circunstancias. Si Dios dice que algo es verdad, necesitamos aceptarlo que es verdad, sin importar lo que mis emociones, mis sentimientos y mi lógica me digan. Vamos a ir a Isaías 55:8. Si Dios le dice que usted tiene que hacer algo, pues hágalo. Aunque para usted sea que no entiendo. Bueno, escucho lo que le dice el Señor esta noche. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, Dios está hablando aquí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, gracias a Dios. Porque imagínese que mis caminos, Dios haga lo que yo le pida en todo momento. Sería terrible, sería una catástrofe para usted y para mí. Porque no siempre lo que pedimos nos conviene. En el caso de los muchachos, de los chicos, de las chicas, ay, Señor, dame ese muchacho que es tan guapo, pero tan lindo. No es cristiano, no importa, yo lo voy, Señor, a traer a tus pies. Cuando el Señor dice que no nos tenemos que unir en yugo desigual. ¿Sí se da cuenta? El Señor dice que no, y Él sabe por qué dice que no. Ay, pero si es tan bueno y Él haría cualquier cosa por mí. No es cierto, no es cierto. El otro punto. El mundo, escúchame lo que le voy a decir, el mundo distorsiona la verdad de Dios. Así es, el mundo distorsiona la verdad de Dios. No podremos experimentar la realidad a menos que nos quitemos los anteojos de color del mundo y nos pongamos los anteojos que están claros, que son de Dios. No podemos. Todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que este mundo da, primero es para aquí, para este mundo. Para que nos deleitemos aquí en este mundo. No nos lleva a vivir una eternidad con Dios, no. Nos aleja de Dios. Entonces nosotros debemos de quitarnos esos anteojos y ponernos los anteojos de el Señor, que es por medio de su palabra, y leer en su palabra lo que Él anhela para nosotros, lo que Él quiere, porque siempre va a querer el bien, como buen padre que es, siempre va a querer el bien. El principio número 3. ¿Quién me dice de qué estamos hablando en este momento? A ver. Para ir al principio número 3. En este momento estamos hablando sobre
pensar y hablar como Cristo, pensar con la mente de Cristo. Qué difícil, pero eso es lo que el Señor nos pide. El principio número 3, pídale a Dios dirección, sabiduría y percepción espiritual. Le vuelvo a repetir, pídale a Dios sabiduría, dirección y percepción espiritual. Esta sabiduría está prontamente disponible para nosotros en la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahí usted puede adquirir toda la sabiduría que usted necesita para caminar en este mundo. Vayamos por favor a Proverbios 3, versículos del 5 al 8. Proverbios 3, versículos del 5 al 8. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Fíate, confía. Fíate, confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta noche? Que tenemos que confiar, que tenemos que apartarnos del mal, tenemos que confiar en Él, tenemos que apartarnos del mal, que no podemos ser sabios o apoyarnos en nuestra intuición o opinión. No, así no funciona, porque nos va a ir mal. Y dice que si nosotros nos apartamos de esto, del mal, y ponemos por obra lo que el Señor nos dice, va a ser medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Eso dice Proverbios 3, versículos del 5 al 8. ¿Qué dice Santiago 1, versículos del 5 al 6? Mira qué generoso que es Dios, qué sabio que es. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si usted tiene falta de sabiduría, no tenga temor. Y dígale, Señor, dame más sabiduría. Y el Señor se la va a dar. El Señor se la va a dar abundantemente. Y Él no le va a decir, ¿y por qué no eres sabio? ¿Y qué te pasa? No, el Señor le va a decir, yo te doy más sabiduría. No le va a reprochar nada. Él no es como nosotros. El principio número 4. Nutra su mente con la Escritura. Voy a repetir los principios que hemos leído en este momento. El primer principio, ¿cuál es? Pruebe sus pensamientos para ver si son de Dios. Cuidado, no vayamos, no demos rienda suelta a nuestros pensamientos, ni dejemos que no sean domados, porque estos nos pueden tirar al piso espiritualmente. ¿Ok? Probemos nuestros pensamientos para ver si son de Dios. Segundo, usted se tiene que sujetar a la perspectiva y a la verdad de Dios. Tenemos que hacer eso. Pensar con la mente de Cristo. Seguir la palabra de Dios. Y recordar que el mundo es el que distorsiona la verdad de Dios. El principio 3, ¿cuál es? Pídale a Dios dirección, sabiduría, percepción espiritual. En Santiago 1, versículos del 5 al 6, es lo que usted debe de esta noche llevárselo en su corazón. Todos los versículos que le he dado aquí son muy interesantes y son tan reales. El Señor le está hablando a su corazón. El Señor le dice que tiene que pensar en todo lo bueno. El Señor le dice que tiene que derribar argumentos. El Señor le dice que los pensamientos suyos, los pensamientos de Dios, no son como los nuestros. El Señor nos dice que tenemos que confiar en Él. El Señor nos dice que si nos falta sabiduría, tenemos que pedírsela a Él y que Él nos las dará abundantemente y sin reprocharnos nada. Pero nosotros
debemos de poner de nuestra parte. El principio número 4 dice, nutra su mente con la escritura. Ay, hermana, si usted supiera, este teletrabajo a mí me tiene mal. Me consume el tiempo. Todo el día estoy con el teletrabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Es verdad que todo lo que ha sucedido a nivel mundial nos ha cambiado la vida, es verdad. Pero esto tiene que ayudarnos para bien. Y el bien es, tenemos que buscar más de Dios. Porque el Señor está anunciando con bombos y platillos su venida. Si usted se pone a mirar en YouTube, hay un video que están hablando que hay posibilidades de que el sol se oscurezca y tanta cosa. Y es un video científico que viene que es de la NASA. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dios está anunciando con bombos y platillos que Él ya viene. Que Él ya viene y que debemos estar preparados en todas las áreas de nuestra vida. Lo que a Dios le interesa de usted y de mí es nuestro corazón. Lo que hay guardado en nuestro corazón. Si en mi corazón hay guardadas cosas que van a opacar mi relación con Él, entonces llegó el momento de ponernos a cuentas con Él. Porque Él puede venir en cualquier momento. Nuestro asombroso Dios es la fuente de toda sabiduría. No hay nadie tan sabio como Él. Nadie. Y ha revelado su corazón, su carácter, por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que Dios ha preservado este libro todo el tiempo, siglos tras siglos? Porque Él sabía que nosotros vamos a necesitar este manual para poder conducirnos en este mundo y poder llegar a Él. Por eso es que ese libro, la palabra de Dios, nunca ha podido ser destruida, ni será destruida. Hasta que el Señor lo permita o diga, ¿sabes qué? Ahora sí. Los planes de Dios son perfectos. Dios tiene la última palabra, Dios tiene el control. Y si Él ha dejado ese libro, es para que usted y yo lo leamos y lo podamos poner por obra. Cuando permitimos que la verdad de Dios llene nuestra mente y nuestra alma, definitivamente vamos a ser cambiados para bien. ¿No le ha sucedido que cuando usted no lee la Biblia un día, 2 días, 3 días, usted siente que su temperamento cambia? Que no tiene esa paciencia, que no tiene la templanza, que no tiene la mansedumbre, que el dominio propio no está, que no tiene ese poder para vencer esas tentaciones. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué? Es porque simplemente no nos hemos llenado de la palabra de Dios, que es lo que nos ayuda en sabiduría y lo que levanta nuestro carácter, va modificando nuestro temperamento en todo momento. En todo momento. Todos los seres humanos, todos. Unos más, otros menos, pero tenemos un temperamento que debe de ser cambiado por Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios es inmediato. El Señor va cambiando nuestro corazón. La Biblia nos señalará, miren, la Biblia, la palabra de Dios nos señalará las áreas de nuestros pensamientos que no son como los de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como es viva y eficaz, le va a penetrar hasta lo más profundo de su ser y le va a decir, esta área de tu vida la tienes que cambiar. Porque no se parece a la de Cristo. Al pasar el tiempo meditando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a convencer que esas impurezas que hay dentro de nosotros tienen que ser sacadas de una manera u otra, pero lo que
es muy importante que debemos de entender es que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Y si usted se metió en la escuela del Espíritu Santo, déjeme decirle que Él no lo va a permitir no le va a permitir que usted repruebe una materia. O que se quede ahí y ya no avance. No. Con el Espíritu Santo, usted sale adelante porque sale adelante. Y podrá ajustarnos, darnos quizá en donde más nos duele, pero vamos a salir de verdad purificados por Él, levantados por Él. Vayamos a Salmo 119, Salmo 119 del 97 al 99. Y mire lo que dice aquí el salmista. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esto fue lo que a mí me hizo, me hizo de verdad pensar. En todo el día yo estoy pensando en la palabra de Dios. Sí, yo en todo momento estoy orando, estoy hablando con el Señor y le digo, ay Señor, que no sé qué, que no sé cuánto, mira Señor, tal cosa. Pero otra cosa es meditar en la palabra de Dios. Hoy entendí que eso es otra cosa completamente diferente. Miren lo que dice aquí. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, cuando usted medita en la palabra de Dios, usted, a donde usted vaya, el Señor siempre le va a dar la victoria, porque tendrá sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana. Para Dios la sabiduría humana es animal y diabólica, así dice la palabra. Él quiere que usted y yo tengamos sabiduría de Él. Estamos propensos a pasiones, estamos propensos a que nuestra mente divague, estamos propensos a tener pensamientos pecaminosos, a mentir. Estamos propensos a eso. No significa que usted, cuando un día dijo, sí Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y reconozco que he pecado, y usted lo aceptó en su vida, todo eso se iba a ir, ¿no? El Señor cambió su eternidad. El Señor le dio la salvación, pero el cambio de su mente, la renovación de su mente, depende de usted, depende de mí. Él nos dejó el material, Él no nos ha dejado solos. Él nos dejó el material, Él nos dejó su palabra. Y cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, déjenme decirle que nuestra cabeza se llena de basura. Basura y más basura. Pensamientos que no valen la pena. Y lo peor es que nos hacen sufrir. ¿O no? Porque lo primero que sale son las obras de la carne. La malicia, la envidia, el enojo, la ira, vaya por ahí, vaya a Gálatas, y mire cuáles son las obras de la carne. Gálatas 5. Esas son las obras de la carne. ¿Y qué sufre usted y los que están a su alrededor? Principio número 6. Mantenga su mente en lo verdadero y santo. Hermana, yo soy una persona muy honesta, yo siempre hago las cosas correctas, yo me alegro, yo no le estoy diciendo que no. Lo que yo le estoy diciendo es que hay otras áreas en su vida que quizás están despreocupadas, están descuidadas en el ámbito espiritual, que Dios le está diciendo, estás pensando y hablando como yo, estás teniendo tus pensamientos o te estás teniendo la mente de Cristo. Se escucha entrecortado, me dicen.
Vamos por el versículo número 5 y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Porque ahora sí me escuchan bien. Parece que es un problema de internet. No es solamente aquí, parece que es el servidor, yo qué sé, el proveedor de internet. Bueno, ahora se escuchan